Gracias, hermano. Bueno, hermanos, seguramente se preguntarán por qué le puse a este tema, un tema breve que quiero compartir con ustedes, pero que lo he titulado ¿Estás sirviendo a Dios sin Dios? Una pregunta que, pues, me gustaría que nos hiciéramos todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y que nos la contestáramos, pero de manera personal, de manera interior, de tal forma que seamos nosotros mismos los que de alguna forma nos demos esta respuesta de si estamos sirviendo a Dios realmente, ¿verdad? Dice, ¿puedes servir a Dios sin Dios? Puedes servir a Dios sin Dios si lo haces mecánicamente cuando no involucras tu corazón. Puedes servir a Dios sin Dios si lo haces por una decisión emocional para esperar bendición. Puedes servir a Dios sin Dios cuando lo que buscas es tu gloria y no la de Dios. Puedes servir a Dios sin Dios cuando lo haces en tus fuerzas y no en las de Dios. Servir a Dios es el resultado de un corazón alejado. Servir a Dios sin Dios es el resultado de un corazón alejado de una relación profunda con Él. Servir a Dios sin Dios es el resultado de aprender a cumplir tareas, pero no la búsqueda de Dios. Las voy a volver a repetir, hermanos. Pongan atención. Puedes servir a Dios sin Dios si lo haces mecánicamente cuando no involucras a tu corazón. Puedes servir a Dios sin Dios si lo haces por una decisión emocional para esperar una bendición. Puedes servir a Dios sin Dios cuando lo que buscas es tu gloria y no la de Dios. Puedes servir a Dios sin Dios cuando lo haces en tus fuerzas y no en las de Dios. Servir a Dios sin Dios es el resultado de un corazón alejado de una relación profunda con Él. Servir a Dios sin Dios es el resultado de aprender a cumplir tareas, pero no la búsqueda de Dios. Ahora bien, servir a Dios con Dios es un deleite porque proviene de una relación genuina con Él. Servir a Dios con Dios es lo que haremos en la eternidad, porque siervos somos de Él. ¿Sí? Dice el expositor, ¿estás sirviendo a Dios sin Dios? Por mucho tiempo estuve sirviendo a Dios con todo mi tiempo, corazón y necesidad, con el fin de que mi inversión retornara en una bendición, ya fuera por una resolución de un conflicto, el cambio de una persona, recibir una sanidad, terminar la escasez o parar el sufrimiento. Tristemente, esto no era perceptible a otros ni a mí mismo. Cuando no recibí retorno de mi inversión, fue cuando realmente salió a la luz lo que estaba en mi corazón. Estaba sirviendo a Dios sin Dios, porque todo lo que hacía en mis fuerzas era para mi gloria y para obtener lo que yo deseaba, o me decían que debía tener o ser para ser como un buen cristiano. ¿Qué significa servir a Dios sin Dios? Es posible estar involucrados en una misión o en alguna área de nuestra iglesia sin tener nuestro corazón ahí. Cuando caemos en esto, generalmente es porque no tenemos pasión por quien lo hacemos o porque lo hacemos para nosotros mismos. Y cuando es así, lamentablemente nos cansamos y terminamos cambiándolo por algo más. Hermanos, esto verdaderamente es triste porque continúa diciendo, mucho de lo que hacemos puede tornarse sistemático, ¿sí? O más bien emocional, porque realmente no tenemos claro para quién hacemos lo que hacemos o por qué no nos han enseñado cómo se ve un corazón nuevo para servir a Dios. Servir a Dios es hacerlo en nuestras fuerzas, para nuestra gloria o para llenar una actividad cristiana. Aquí, hermanos, se me viene mucho a la mente, pues, la práctica que hace un robot, ¿sí? Diariamente un robot en esas nuevas empresas robotizadas. O sea, el robot prácticamente lo programas y hace lo mismo todos los días, ¿sí?
no tiene el robot una motivación, ¿sí? Algo por el cual hace lo que hace, ¿sí? Simplemente realiza una tarea que a la cual no le genera nada, simplemente lo programas, y me imagino esas bandas en las que el robot va pasando a lo que se dedica en el aparato, y el robot lo agarra, lo atornilla, lo perfecciona y lo va pasando. Agarra otro, lo atornilla, lo perfecciona y lo va pasando. Es una tarea diaria que realizan los robots, ¿verdad? Así nosotros, hermanos. Dice, si estás sirviendo a Dios de manera mecánica o de manera emocional, pronto te vas a aburrir y te vas a sentir desconectado de Dios. Como cristianos, hermanos, pues no debemos de permitir que eso pase en nuestras vidas, ¿verdad? Debemos de hacer que todo lo que hacemos por Dios sea para servirle y agradarle a Dios. Si lo hacemos de manera sistemática, si venimos al templo de manera sistemática, si venimos a hacer alguna tarea en el templo de manera sistemática o de manera mecánica, como lo podemos llamar, pero no existe ese amor de nosotros hacia Dios, en algún momento no le estamos sirviendo de corazón a Dios, ¿verdad? En algún momento no estamos teniendo esa conexión con el Señor Jesucristo. Dice, ¿pero por qué sucede? Te voy a dar 2 razones por las cuales sucede. Y la primera es, 2 razones por las cuales caemos en una vida de servicio a Dios sin Dios. La primera razón es la falta de conocimiento bíblico acerca de quién es Dios. ¿Sí? Si bien sabemos, si queremos servirle a Dios, pues tenemos que conocerle también, ¿verdad? No podemos decir que quiero hacer algo para el Señor si no sabemos qué Él es lo que nos pide o qué es lo que Él demanda de nosotros, ¿sí? Por eso es que nos dice que una de las razones, y la primera es la falta de conocimiento bíblico acerca de quién es Dios. Necesitamos, hermanos, escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos aprender acerca de Dios, ¿verdad? De lo que Él hace por nosotros. En la mañana, por ahí me dio un poquito de tristeza, pero también de risa, pero no en un mal concepto, sino que el hermano Agustín, en la mañana en la clase nos preguntaba, bueno, nos puso un examen, sorpresa, ¿verdad? Como él acostumbra hacerlos. Pero por ahí nos dividió en equipos. Este fue el primer equipo y este fue el segundo equipo en las bancas. Nos hace preguntas a las cuales ya habíamos visto en temas anteriores, pero muy pocos fueron los que contestaron. ¿Sí? Y al ver que no había respuesta, dice, bueno, pues los junto a todos. ¿Sí? Entonces, al ver que no había respuesta, dice, pues voy a juntar a todos, tal vez todos juntos puedan contestar. Y pues la respuesta fue también muy poca, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que nos está haciendo falta aplicarnos más en las cosas de Dios, leer más la palabra de Dios, escudriñar más la palabra de Dios, porque no es que Él sea malo enseñando, sino que nosotros estamos tal vez siendo malos al aprender de las cosas de Dios. No digo que todos, pero en algún momento yo creo que sí, la gran mayoría debemos de poner más esa énfasis, esa motivación por aprender más acerca de las cosas de Dios. Dice, la segunda razón es un corazón que por no habituarse a leer la Biblia para vivirla, aún está lleno de su vieja naturaleza que desea las cosas de este mundo. ¿Sí? A veces seguimos todavía deseando muchas cosas que nos ofrece el mundo, hermanos. ¿Sí? Teniendo tantas
maravillas que el Señor Jesús nos ofrece aquí, tantas cosas que Él nos menciona en su palabra, si no escudriñamos bien su palabra, hermanos, nos damos cuenta de que todavía seguimos añorando, todavía seguimos buscando algunas cosas que encontramos allá afuera, ¿sí? Ahora, ¿cómo servimos a Dios con Dios? Dice el expositor, hermanos, la palabra de Dios nos da el principio. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4:8. Ahora bien, ¿cómo se ve este principio? La palabra de Dios nos responde, en pos del Señor su Dios, ustedes andarán y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Este último versículo, para servir a Dios, primero debes temerle y guardar sus mandamientos para seguirlos, y solo así le podrás servir a Él. Esto quiere decir, hermanos, que servir a Dios con Dios significa temerle, o sea, que le tememos y por eso le honramos, ¿sí? Saber que está presente en todo lo que haces y todo lo que pensamos. Así como también le llenas de tu palabra para conocerlo de manera en que puedas vivir para Él. Ahora, hermanos, voy a pedirles que dejemos esto de ladito y vamos a poner a aprender cómo servir a Dios, ¿sí? Es decir, cómo podemos servir a Dios de diferentes maneras. ¿Cómo creen ustedes, hermanos? Me gustaría que me contestaran al menos 2 hermanos de algunas maneras en las que podemos servir a Dios. 2 maneras en las que podemos servir a Dios. Obedeciendo. ¿Alguien más? Así es, hermanos, usando los dones y talentos. Hermanos, podemos servir a Dios de diversas maneras, ¿sí? Y una de ellas, hermanos, es en adoración, en adorar a nuestro Dios, ¿sí? La adoración, hermanos, incluye lo que es la alabanza, incluye lo que es la oración e incluye lo que es leer la palabra de Dios, ¿sí? Podemos adorarle a Dios, hermanos, servir a nuestro Dios mediante la alabanza, hermanos, y mediante la oración. Hermanos, si nosotros no oramos, pues no vamos a tener nunca esa conexión con Dios, ¿verdad? La cual nos permita a nosotros darle a conocer lo que queremos, ¿verdad? ¿Sí? Pero Él también saber, o que Él nos diga lo que Él también quiere de nosotros, ¿verdad? Y la lectura de la palabra de Dios, hermanos, pues nunca debe de faltar, ¿verdad? La palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, hermanos, nos permite conocer más acerca de Dios, conocer más acerca de su palabra, conocer más la forma en la que nosotros podemos servirle, ¿verdad? Y la alabanza, hermanos, pues creo que es algo que nunca debe de faltar, ¿sí? Siempre debemos de estar alabando a nuestro Dios, de la manera de la manera correcta, hermanos. Y la oración, hermanos, vuelvo a repetirlo, si usted no ora, hermanos, nunca va a poder conocer lo que es el servir a Dios, ¿verdad? Tener una oración, ya sea por las mañanas, en las tardes o en las noches, o usted programe, hermanos, ya sea en la tarde, en la mañana, en el tiempo que usted considere o que usted pueda, pero es importante la oración, hermanos. Otro de las maneras que podemos encontrar para servir a Dios, hermanos, es en el servicio a los demás, ¿sí? Servir a otros, especialmente a los necesitados, es una forma de servir a Dios, reflejando su amor y su compasión, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, ¿a cuánto no nos ha pasado que vamos en el coche, o de repente pasa alguien y nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Que nos pide a lo mejor una moneda o que nos pide algún taco, ¿sí? Y a veces no lo hacemos, hermanos, no servimos a Dios, ¿sí? O simplemente el hecho de saber que algún hermano, alguna hermana, o no tiene que ser precisamente
un hermano en Cristo, puede ser alguna persona que esté, que conozcamos, ¿verdad? Que tenga alguna necesidad, que le podamos servir de alguna manera para poder nosotros en ese momento ser reflejo de Dios y que Él entienda, ¿verdad? Que es porque somos cristianos que servimos a Dios, ¿verdad? Otra de las maneras, hermanos, en las que podemos servir a Dios de diversas maneras es en la obediencia a sus mandamientos, que decía el hermano Saldaña. Dice, seguir los principios y mandamientos de Dios es una forma de mostrarle nuestro amor y compromiso. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre, hermanos, los honramos a nuestro padre, a nuestra madre. No te harás otros ídolos. No hablar falso testimonio también, ¿verdad? Son otras maneras de servir a Dios. Y ojo, hermanos, aquí quiero incluir a nosotros como varones, ¿verdad? Que de repente, aquí dice que no te harás de otros ídolos, pero a veces también no necesariamente tiene que ser alguna figura, ¿verdad? Simplemente nosotros los varones se nos da mucho el fútbol, ¿verdad? Ojo, hermanos, con aquellos que prefieren más el fútbol que estar en la casa de Dios, ¿verdad? O que lo pongan primero que Dios, ¿verdad? Porque eso es como un ídolo, hermanos, ¿sí? Primero está Dios, después Dios y al último Dios, ¿sí? Entonces, también el dar falso testimonio, hermanos, ¿sí? Y que honremos a nuestros padres y a nuestras madres, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos de los mandamientos que Dios nos manda, ¿verdad? Que obedezcamos. Otra de las maneras, hermanos, de servir a Dios es el agradecimiento a Dios. A veces se nos olvida, hermanos, dice, es una respuesta a su amor y gracia para con nosotros. A veces se nos olvida, hermanos, agradecer a Dios, agradecerle por todo, por las cosas buenas. Es simplemente el hecho de amanecer con vida, de estar bien, de tener salud. Eso ya es un agradecimiento, ¿verdad? Es una manera también de servirle a Dios, porque Dios ve esa respuesta de nosotros y ese amor y la gracia que Él tiene con nosotros, hermanos. Otra forma de servir a Dios, hermanos, es cumplimiento de sus propósitos. Fuimos creados para glorificar a Dios y el servicio es una forma de cumplir con este propósito. Fuimos creados para glorificar a Dios y el servicio es una forma de cumplir con ese propósito. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, el estar aquí en la casa de Dios, el apoyar en las diferentes actividades de la iglesia, hermanos, es una forma de cumplir con el propósito de Dios, ¿verdad? Es una forma de ayudar para que este propósito pueda llevarse a cabo, hermanos. Otra de las maneras, hermanos, en las que podemos servir a Dios es mediante el crecimiento espiritual. Dice que el servicio nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios, a desarrollar nuestra fe y a experimentar su paz y su gozo. Pero fíjense, el servicio nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios y a desarrollar nuestra fe. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, no crecemos espiritualmente porque como dicen, no nos aventamos a hacer las cosas, ¿verdad? En algún momento conozco de hermanos que no han todavía querido dar algún tema aquí enfrente o no quieren pasar a dirigir porque dicen que les da pena, ¿verdad? Que sienten que no están preparados, ¿verdad? Hermanos, pero si no lo hacemos, si no lo experimentamos, si no nos aventamos a hacer las cosas, hermanos, si no lo practicamos, hermanos, nunca vamos a crecer espiritualmente, nunca vamos a tener esa madurez, ¿verdad? Tenemos que
Dicen por ahí que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Entonces, hermanos, los invito para que crezcamos espiritualmente, para que nos formemos en las diferentes actividades de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Servir con humildad, reconocer nuestra dependencia de Dios y servir sin buscar nuestra propia gloria. Tenemos que ser humildes, hermanos. ¿Sí? Si Dios nos ha llamado he escuchado que dice, no, pues es que yo quiero servir a Dios, pero yo quiero servir acá predicando, ¿verdad? Porque predicar es el top, ¿verdad? Es lo máximo, ¿verdad? Pero no, hermanos, Dios nos dice servir con humildad. El hecho de, a lo mejor, pues, no puedes servir todavía acá arriba, ¿verdad? Pero el hecho simplemente de barrer, tal vez, de venir a limpiar las instalaciones, de buscar en qué manera puedes ayudar, hermanos. Pues eso ya es servir con humildad y con amor a Dios, ¿verdad? Eso ya es reconocer nuestra dependencia de Dios y servir sin buscar nuestra propia gloria. Ahora también, hermanos, le podemos servir con amor. Dice, servir con un corazón lleno de amor por Dios y por los demás. Servir con un corazón lleno de amor por Dios y por los demás, hermanos. Si vamos a hacer las cosas, si vamos a trabajar para el Señor, que sea con amor. Si vamos a venir a barrer y a trapear, pues que sea con amor. Si vamos a predicar acá al frente, hermanos, que sea con amor. Si vamos a llenar los datos estadísticos, que sea con amor. Si vamos a reunir las ofrendas, hermanos, pues que sea con amor, ¿verdad? Que Dios vea en nosotros ese reflejo, amor, de Él, ese reflejo que Él tanto pide de nosotros, amor, hermanos. Otra manera, hermanos, de servir a Dios es con entrega, ¿sí? Estar dispuestos a servir en cualquier área que Dios nos llame, sin importar cuán grande o pequeña sea la tarea. A veces, pues como se lo comentaba hace unos momentos, hermanos, a veces no podemos estar aquí al frente, ¿sí? Porque se nos hace complicado o por alguna otra razón no podemos estar aquí al frente predicando o estar dirigiendo, hermanos, pero hermanos, dice aquí que estar dispuestos a servir en cualquier área que Dios nos llame, ¿sí? Y el Señor nos dice, o hay la necesidad de venir a limpiar el patio, o de venir a pintar las instalaciones, o de venir a poner el pasto, hermanos, pues eso es estar dispuestos a servir a Dios. Eso es estar siempre con esas ganas, esa voluntad de servir a Dios. Y por último, hermanos, y no menos importante, hermanos, podemos servir a Dios con perseverancia. ¿Sí? Servir a Dios de manera constante y fiel, incluso cuando enfrentamos dificultades. En algunas ocasiones, hermanos, pues nos puede pasar que situaciones que dicen, es que yo vengo todos los domingos al templo, vengo los miércoles, levanto los datos, recojo las ofrendas, voy a apoyar en las escuelas bíblicas, ¿verdad? Voy a los campamentos, dice, pero me pasó esto y ya no quieren seguir, ¿verdad? Ya por una causa o alguna situación que les pasó en la vida, se alejan de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, no sabemos, hermanos, pero dice aquí que tenemos que servirle con perseverancia, servir a Dios de manera constante y fiel, incluso cuando enfrentamos dificultades, incluso cuando la tormenta se pone difícil, hermanos, tenemos que servir a Dios. Tenemos que estar siempre en el camino del Señor, ser fieles, ser constantes, estar de su mano, hermanos, ¿sí? Y como conclusión, hermanos, pues bueno, el servicio a Dios es un privilegio, hermanos, y es una bendición. El servicio a Dios es un privilegio y una bendición que no todos tienen, ¿verdad? Y es a través del servicio como podemos experimentar la alegría de vivir para algo más grande que nosotros mismos y contribuir a la construcción
del reino de Dios. Y digo que es un privilegio y una bendición que no todos tienen, hermanos, porque hay gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Hay gente que todavía está alejada de Dios. Hay gente que todavía está lejos de conocer la palabra de Dios, ¿sí? Y nosotros, hermanos, que ya estamos aquí, que ya conocemos, que estamos más cerca de Dios, pues tiene que ser un privilegio para nosotros, ¿verdad? Y una bendición el servir a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que este mensaje les sirva para sus vidas. Dios les bendiga, hermanos.